Los Nightmares fueron uno de los grupos animatrónicos más influyentes de la franquicia, debido al impacto que significó su llegada, ya que fueron una revolución ante el modo de hacer diseños en FNAF, y sobre todo diseños aterradores, ya que demostraron una evolución ante los diseños anteriores, e inspiraron a muchos nuevos. Dentro de su peculiaridad, lo que tienen de influyentes también lo tienen de misteriosos, ya que su origen e historia los deja como la gama de animatrónicos más confusa en cuanto a historia, es por eso que propongo el siguiente video. Todo sobre los Nightmares. Origen e historia. Aunque hicieron su debut en FNAF 4, aparecieron por primera vez en los teasers promocionales de este, cada uno presentándose en su propio teaser bajo una frase en común: ¿Was it me? ¿O fui yo? En español. El código fuente de estos teasers y los detalles ocultos en los de Nightmare Chica y Nightmare Foxy referenciaban al 87, sugiriendo que las preguntas puedan referirse a quién fue el responsable de la mordida de la fecha ya mencionada. Poco antes de la salida del juego, Scott modificó las referencias al 87 en el código fuente, cambiándolas a un 83. El cambio de número cobra sentido cuando la televisión indica que el juego toma lugar en el 83, y otra cosa, al final sí hubo una mordida, pero por supuesto, no fue la del 87, y para colmo ninguno de los Nightmare fue el responsable. Al menos se lo preguntaban. Ya dentro del propio juego, se pone en duda qué son estas criaturas, más que nada porque hay claras diferencias entre lo que se ve en los minijuegos y lo que se vive en las noches. Aunque desde antes de la salida del juego se pensaba que los Nightmare podrían no ser reales por cosas como las constantes referencias a las pesadillas en los teasers. De cualquier modo, no fue hasta que el juego salió oficialmente que se tuvo una idea más o menos clara de lo que eran pesadillas. Cosas como el hecho de que esta gama se denomine Nightmare ya eran un indicio de que estos no eran del todo reales. Otras pruebas de esto sería el hecho de que las supuestas noches siempre comiencen cuando el Bite Victim se acostaba, como si estuviese a punto de soñar, y no con algo muy bonito a juzgar por su vida, ya que si sufriese bullying por parte de un hermano que distorsiona mi visión de lo infantil en algo aterrador, también soñaría con mis peluches hechos unos monstruos. La diferencia entre la habitación del niño en los minijuegos y en las noches también aplica, son totalmente diferentes, y hablando de la habitación, en estas se pueden aparecer objetos de hospital de la nada, del mismo modo en el que también podemos oír risas demoníacas y hasta las llamadas de FNAF 1, pero de eso hablaré más tarde. La cosa es, que hasta este juego, era lógico creer que se trataban de meras pesadillas. Además, el hecho de que en un principio este juego fuese a ser el final de la historia, hace que cobre sentido el hecho de que Scott sí los haya planeado como pesadillas, ya que Scott no da indicios de que estos pertenezcan a algún tipo de gas alucinógeno, pero de eso también hablaré al rato. Más tarde, el 30 de octubre de 2015, saldría una actualización más que curiosa para el juego. Los juegos de FNAF acostumbraban a tener ediciones de Halloween, aunque no fueran la gran cosa, ya que solo agregaban decoraciones con la temática y así, pero en FNAF 4, Scott quiso hacer algo diferente, y vaya que salió muy bien. La Halloween Edition trajo una reskin para Bonnie, Chica, Foxy, Plushtrap y Nightmare, reemplazándolos por Jacob Bonnie, Jacob Chica, Nightmare Mangle, Nightmare Balloon Boy, y Nick Marione. Aunque en los minijuegos también abundaba la temática, la novedad eran las noches, donde el atractivo principal fue ver a los nuevos animatrónicos. Esta actualización, solo se quedó en eso, una actualización con contenido temático del momento. Además, Scott antes de lanzar esta update, comentó un 25 de agosto que esta actualización no pertenecía al canon de los juegos. Aunque actualmente eso es más dudable.
El 7 de octubre sale Sister Location, el juego que por algún motivo fue lanzado después de que Scott haya sacado el segundo final de su saga. En este juego no hay mucho que decir de los Nightmares, pero el poco rastro que hay de FNAF 4 es esencial para entender gran parte del resto del video. En la noche 3, en la Breaker Room, podemos observar el mapa del Rentals, el cual deja ver la casa, o más bien, las casas, de FNAF 4. Ya que, entre todo lo que podemos ver, está la casa de los Aftons, aparentemente, la casa principal de William, y junto a esta casa, se encuentra Fredbear's Family Diner, ya que, como se ve en los minijuegos de FNAF 4, el establecimiento estaba pegado a la casa. Entre las otras casas, podemos ver la casa de las noches de FNAF 4, separada de la casa de los minijuegos, o sea la de los Aftons, lo cual reafirma lo dicho anteriormente, son casas diferentes. Gracias a que esta casa está registrada en el mapa, ahora sabemos que la casa no solo existe en las pesadillas de alguien, sino que es real. Hay una casa más, y esta fue de lo más curiosa. Resulta que, el pasillo que vemos en el minijuego, Fun with Plush Trap, forma parte de una casa aparte de la casa de las noches, ya que en el mapa está separada y muy alejada de esta. Algo curioso a destacar, es que las tres casas tienen marcado un punto en lo que podríamos llamar el punto de partida de la víctima, ya que, lugares como el centro de la habitación en las noches, el centro de la habitación de los minijuegos, y el extremo del pasillo de Plush Trap están marcados con un punto que se podría interpretar como un punto de partida de la víctima. Además de los puntos marcando el spawn de las víctimas, también tenemos otros puntos grises, puestos en los lugares de aparición de cada Nightmare, lo que significa que estos puntos son los puntos de aparición de los animatrónicos, cada uno puesto en el sitio exacto en donde cada uno se aparece, y esto se deja notar en la casa de Plush Trap, donde, como ya había dicho, en un extremo se encuentra nuestro punto de partida, y en el otro, se encuentra el de Plush Trap. Y para finalizar con las ubicaciones del mapa, cabe resaltar que, en la sala privada, si seleccionamos el código 1983 en el panel de la pared, las cámaras del monitor enfocarán a las casas ya mencionadas, habiendo dos cámaras enfocando la casa de las noches, y una enfocando la casa de Plush Trap. El código 1983 podría indicar dos cosas, o que las casas falsas se instalaron esa fecha, o que este experimento comenzó esa fecha. El que los Nightmares se muestren como entidades físicas y que las casas estén distribuidas, incluso teniendo cámaras de seguridad en el Rentals, un subterráneo con fines mayormente científicos, da mucho a qué pensar, y por ahora, podemos concluir en que se trata de un experimento extraño con un fin desconocido. Un año después, un 27 de junio de 2017, saldría la novela, Dead Wistedones, la secuela de The Silver Ages. ¿Se preguntarán qué relación hay entre este libro y los Nightmares? Bueno, el contenido de este libro tiene más relación de lo se podría creer. Las novelas se desarrollaron en paralelo a varios juegos, y gracias a esto, los productos se complementaban mutuamente, ya que mientras uno presentaba un concepto, el otro lo desarrollaba. Un ejemplo, es como en The Silver Ages se introduce la agonía, y, aunque no se dice directamente, gran parte de esta se aplica al mismo tiempo en FNAF 4. Del mismo modo, es como para mí, gran parte del contenido de esta secuela también influye en FNAF 4, ¿por qué? Bueno. Aquí se nos introduce a la gama de animatrónicos Twister, la cual presenta animatrónicos con diseños aterradores, mucho más grotescos que los diseños de los Nightmares. La apariencia de estos animatrónicos, se trata realmente de una ilusión, algo que no existe físicamente. Pero para entender esto, primero hay que entender su lógica. Detrás de esa ilusión se encuentra un robot normal y corriente, pero capaz de aguantar quemaduras, agua y balas. A estos robots, Springtrap les agrego a cada uno unos artefactos conocidos como discos ilusorios. Estos son chips, que emiten una onda de sonido tan aguda que altera a la mente, y en donde no haya imagen, el cerebro creará una en base a lo que conoce. Los chips fueron diseñados por Henry, con la intención de hacer que la mente pueda interpretar movimiento en los animatrónicos inmóviles, básicamente, era un sistema de coreografías.
Sin embargo, William le supo sacar un provecho, y aplicó estos discos a los robots antes mencionados. El grupo de protagonistas de The Silver Ages quedó afectado después de todo lo que vivieron con los animatrónicos. Esas experiencias del pasado repercuten en los discos ilusorios, ya que ellos interpretan las ilusiones como los animatrónicos que conocieron, y al haberles tenido terror, la onda sonora hace que el cerebro forme una imagen retorcida de aquello que los aterró en el pasado, por eso los Twisted tienen una apariencia tan similar a los Nightmares. Ahora que se conoce en mayor medida la lógica de los Nightmares, podemos interpretar a los Twisted como un paralelo que puede no entenderse ahora, pero que cobrará sentido más adelante. El 26 de diciembre de 2017 saldría el Survival Logbook, un cuaderno de actividades de FNAF, el cual en el canon es un libro que se le entrega a Mike en su estadía como guardia en FNAF 1 para redactar sus experiencias en el local. Este libro está repleto de contenido, pero lo que nos importa aquí es una página en particular, en la que le pregunta al lector cuáles fueron sus sueños más recientes, y después, se le pregunta a Mike cuáles fueron sus sueños más recientes, a lo que él responde con este dibujo. Mike soñó con Nightmare Fredbear. Esto desacredita a todo lo visto anteriormente, todo lo que demostraba que los Nightmare tenían una existencia física, pero esto es extraño. No hay forma de negarlo, Mike lo sonó, y esto, aunque pueda contradecir lo anterior, en realidad, hace mucho sentido, ya que como vimos al principio, FNAF 4 era un sueño, o al menos eso nos quería dar a entender, y cosas como los objetos de hospital y las llamadas de Ralph de FNAF 1, hace que todo haga sentido. Mike era la única persona que podría haber escuchado esas llamadas, y el único que pudo haber visto los objetos de hospital, ya que él fue a visitar al Bite Victim en el final de FNAF 4, y si ahora un libro nos dice que Mike soñó con Nightmare Fredbear, entonces es obvio. Las noches de FNAF 4 son vividas por Mike, aunque más adelante voy a profundizar en esto. Además, queda un cabo suelto todavía, el porqué de la existencia física de estos bichos, ya que si Mike los sonó, eso porque él los vio, o porque hay una fuerza externa metiendo mano. El 27 de diciembre de 2018, se lanzaría la Ultimate Custom Night, y consigo entrarían muchas gamas de animatrónicos ya conocidas, entre ellos, los Nightmares. En este juego no aparecieron todos los Nightmares, pero los que aparecieron fueron más que curiosos, ya que tenemos a los animatrónicos de Halloween, a los Jackos, Nightmare Balloon Boy, Nightmare Mangle, y más importante, Nightmarione, lo cual es raro, ya que Scott había dicho anteriormente que estos personajes no eran canónicos, aunque, de todos ellos, del único que confirmo si ser canon, es Nightmare Balloon Boy, así que se podría decir que compartía escenario con Plush Trap en la casa falsa. Al ser este juego metanarrativo, supongo que no hay que darle importancia. En cuanto a los normales, solo tenemos a Nightmare Freddy, Nightmare Chica, Nightmare Bonnie, Nightmare Fredbear, y Nightmare. El único medio por el cual tenemos lore de este juego, es a través de los diálogos, y de todos estos animatrónicos, solo 3 voy a considerar importantes en cuanto a información. Nightmare Fredbear, Nightmare y Nightmarione. I assure you, I am very real. This time, there is more than an illusion to fear. I am your wickedness, made of flesh. I am the fearful reflection of what you have created. Todos estos diálogos, aunque refiriéndose a cosas diferentes, terminan apuntando a lo mismo, a la existencia física de estos seres, y sobre todo en Nightmare Fredbear, ya que los otros dos apuntan a ser seres más allá de lo que sería un animatrónico. Además, lo misterioso de los diálogos de Nightmarione, y sus constantes apariciones posteriores, hace que este se vuelva, de algún modo, un personaje canónico. Fuera de eso, la cosa es que Nightmare Fredbear se refiere a estos seres como ilusiones, lo que por ahora hace sentido con lo antes visto en The Twisted Ones, seres monstruosos generados por ilusiones.
Si se preguntan por qué no añadí los diálogos de Nightmare Freddy, es porque se pueden interpretar de maneras diferentes, y tiene más profundidad de lo que parece. El 28 de mayo de 2019, saldría uno de los juegos más extraños para la historia de los Nightmares. Como seguro sabrán, este juego nos presenta una experiencia de realidad virtual en la que Fazbear intenta limpiar su nombre, parodiando de algún modo todas las tragedias que se le atribuyeron a la empresa. En el juego, los Nightmares tienen apariciones en dos categorías del juego base, siendo estas, Cuartos Oscuros, protagonizada por Plush Trap y Nightmare Balloon Boy, y por el otro lado, Terrores Nocturnos, apareciendo aquí los Funtimes, Nightmare Fredbear y Nightmarione. En el DLC de The Curse of Dreadbear también aparecen, teniendo a Nightmare Freddy, Bonnie, Chica, y un nuevo Jaco, Grim Foxy. Es sumamente extraño que Fazbear tenga conocimiento sobre estos personajes, ya que tendrían que conocer las casas falsas de William alrededor del Rentals, y me imagino que podrían conocerlas gracias a que el Rentals era una locación hermana de Fazbear, y al ser propiedad de William, habrán tenido acceso al lugar y por lo tanto pudieron haber conocido a los Nightmares. Además, los Funtimes aparecen en Terrores Nocturnos, que se sitúa en la Casa de las Noches de FNAF 4, así que Fazbear está al tanto de la conexión con el Rentals y las casas. Al final, este juego no hace más que recordarnos que estos personajes son reales, de algún modo. Un 16 de diciembre de 2021, saldría Security Breach, y consigo, una de las referencias más extrañas, y es que en las profundidades del local, específicamente en las alcantarillas, se encuentran un grupo de Staffbots desechados con un aspecto muy similar al de Nightmarione, por los detalles en sus caras, el sonido del jumpscare, y más extraño aún, el mensaje en sus pechos, In Your Dreams. Esto es extraño viniendo de un Nightmare, ya que a pesar de que aparenten tener una existencia física, este personaje en particular se manifestó en los Staffbots, o al menos eso parece, y lo más raro es que dicen estar en nuestros sueños. Esto me dejó pensando, que a lo mejor Mike pudo haber soñado con Nightmarione, o al menos pudo haberse aparecido en los sueños de otras personas, como es el caso de la UCN, donde este ente hace acto de presencia, aunque no creo que esta frase se refiera a eso en específico. El 25 de julio del 2023 saldría el DLC de Security Breach, denominado Ruin. En el juego, hay varios peluches de Nightmarione escondidos en sitios del juego a modo de easter egg, sin embargo, es posible interactuar con uno de estos, y al tomarlo, vemos que tiene de nombre, Nightmare Plush, lo que podría ser una prueba de que Nightmare y Nightmarione sea el mismo ente. Lo curioso de este peluche, es su descripción. La descripción dice: es de ese viejo juego de realidad virtual, dando a entender, que el mundo conoció a Nightmarione a través de este juego, lo cual hace que me pregunte, ¿cómo es que Fazbear lo conoció a él? El 23 de agosto de 2023, se filtraría la octava entrega de la serie de libros Tales from the Pizzaplex, la cual trajo las tres típicas historias, solo que una de las tres destacaba más que cualquier otra. Ditofobia. Esta historia narra la vida de Rory, un niño viviendo un bucle interminable en el que sobrevive a unos monstruos en una casa. Las descripciones de estos monstruos calzan con la apariencia de los Nightmares, y la descripción de la actuación calza de igual forma. Rory logra encontrar una salida, y tras pasearse por la casa, termina encontrando a los cuerpos inmóviles de los Nightmares, los cuales se ven exactamente igual que en las noches.
Posteriormente encuentra una salida a través de unos ductos hasta llegar a unas instalaciones subterráneas, en las que descubre gracias a unos papeles que pasó 10 años atrapado en el bucle, y que estaba participando en un experimento de gases alucinógenos que alteraban la percepción de Rory hacia unos animatrónicos inmóviles, que hacía que pareciesen vivos. Esto estaba hecho con fines científicos, ya que investigaba el miedo en los niños y probablemente la agonía. Después de esta revelación, se topa con unos animatrónicos inmóviles, que, según las descripciones, se tratan de los Phantimes. Rory posteriormente encuentra un ascensor, el mismo de Sister Location, pero al notar que le falta electricidad, se pone a buscar un generador. Rory lo termina encontrando en la casa falsa, no sin antes descubrir que los animatrónicos se movían por rieles y que era el gas lo que les daba un movimiento fluido falso. Tras encontrar el generador, un altavoz se enciende, y una voz adulta y suave, le empieza a hablar, diciéndole que en el mundo de afuera no lo aceptan, y que ha estado en este lugar para ser cuidado. Estas palabras conmueven y convencen a Rory, de volver al bucle y sufrir los mismos terrores, una y otra vez. Esta historia termina por confirmar y resolver lo anteriormente planteado, que los Nightmares tienen una existencia física, y también confirma que efectivamente, los Twisted servían como un tipo de paralelismos hacia los verdaderos Nightmares, ya que funcionan prácticamente igual, siendo ambos ilusiones producto de un medio externo. Además de esto, se reafirma la conexión con el Rentals, ya que en Sister Location se veía que todas las casas de William estaban conectadas, pero no se nos decía nada del porqué de esto, hasta que llegó esta historia, y nos confirma que el Rentals, además de ser un centro de renta de animatrónicos, es una especie de laboratorio en el que William vigila a los sujetos de las casas falsas a través de las cámaras de la Private Room, siendo esta la razón por la cual estas casas, además de estar conectadas, hasta eran monitoreadas. Por ahora podemos concluir con que los Nightmares principales, o sea Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, son reales, porque Nightmare Fredbear y Nightmare no son mostrados en ningún momento, aunque de Nightmare Fredbear realmente sí tenemos una idea clara de dónde proviene, ya que es producto de las pesadillas de Mike, gracias al dibujo, y probablemente sea gracias a este dibujo que Fazbear Entertainment conoció a Nightmare Fredbear como para ponerlo en la experiencia de realidad virtual. Ahora solo nos quedan los personajes sueltos, Nightmare y Nightmarione. Recuerden sus diálogos en la UCN, ya que tendrán más importancia para después. El 14 de diciembre del 2023, saldría el Puente 2, y consigo tendríamos más referencias raras a Nightmarione. En el final de Princess Quest 4, podemos encontrar otro peluche del personaje, como en Ruin, solo que este simplemente está ahí, como Easter egg. Después, en el final del Masterbot, veremos de nuevo al grupo de Staffbots Nightmarione, los cuales nos matarán, y como resultado poseeremos al Masterbot de Ruin. La verdad no hay mucho que decir de esto, simplemente más apariciones sin sentido de este personaje. La verdad todo esto podría encajar con lo que Nightmarione dice ser, un reflejo temeroso de lo que William ha creado, o sea, una entidad nacida del odio y el sufrimiento creado por William, ya que incluso décadas después de todo lo que hizo William, esta entidad se sigue manifestando en todo lo relacionado a Fazbear, lo que me hace pensar que podría tratarse de algún tipo de maldición que acecha a Fazbear por culpa de las tragedias del pasado, especialmente por William, por ser el reflejo temeroso de lo que ha creado, algo que podríamos traducir como la muerte, ya que Nightmarione fuera de lo que es y representa, sigue siendo una variante de Puppet, un personaje que representa la vida, así que haría mucho sentido que su contraparte aterradora sea una representación de la muerte, al ser un reflejo aterrador de lo que William ha hecho. Empezando por lo más general, voy a establecer algo que sirve para desarrollar este posible origen del personaje. En los archivos de FNAF 4, el sprite de Nightmare se denomina Shadow Freddy. Más allá de ser solo un nombre, Nightmare realmente cuenta con conexiones claras hacia Shadow Freddy. Pero para entenderlas, primero hay que entender a Shadow Freddy. A él siempre lo hemos visto imitando a Golden Freddy, en todas sus apariciones. En FNAF 2 se ve claramente, en FNAF 3 no, pero aún así se encuentra allí,
Y en Pizzería Simulator lo volvemos a ver imitando a un oso dorado. ¿Nightmare hace algo del estilo en FNAF 4? Sí, él también imita a un personaje en particular, y curiosamente se trata de una variante de Golden Freddy, o más bien de Fredbear. Esta imitación copia a Nightmare Fredbear en diseño, poses, e incluso presenta un jumpscare bastante similar al de Golden Freddy en FNAF 1. Su diseño tiene un tono oscuro al igual que Shadow Freddy, solo que no es exactamente morado. Pero si Shadow Freddy imita a Golden Freddy, y Nightmare siendo Shadow Freddy imita a Nightmare Fredbear, ¿eso quiere decir que Nightmare Fredbear es Golden Freddy? Bajo una perspectiva Mike Bro pienso que sí, porque ambos personajes comparten características, pudiendo teletransportarse, cambiar de forma, casualmente siempre desprendiendo la cabeza, y por obviamente ambos ser Fredbear. Golden Freddy pudo haberse manifestado en las pesadillas de Mike influenciado por Bite Victim, acechando a Mike en resentimiento con lo de la mordida. Con todo esto dicho, puedo empezar a desarrollar mi idea. ¿Qué se sabe del origen de Shadow Freddy? En la Ultimate Custom Night, Nightmare tiene un diálogo en el que dice literalmente ser la maldad de William hecha carne. Aunque muy literal, básicamente dice ser la manifestación viva de la maldad de Afton, por lo que debió haber nacido de alguno de los actos de maldad de este hombre, pero, ¿en cuál de estos nació exactamente? Para determinar esto, primero veremos el primer acto de maldad de William, y luego la aparición más vieja cronológicamente de Shadow Freddy. En Take Care to the Children, de FNAF 2, se nos enseña el asesinato de Charlotte Emily a manos de William, siendo asesinada en 1983, lo que deja a este evento como el primer asesinato de Afton. En cuanto a Shadow Freddy, ¿él nació en este asesinato? Para comprobar esto hay que ver más de cerca este suceso. Si Shadow Freddy adopta la apariencia de Fredbear, el asesinato de William tendría que estar ligado de algún modo a Fredbear, y esto pasa, pero de forma un tanto particular. En el mismo minijuego, aparece un oso al cual la comunidad apodó Cakebear al desconocer su verdadera identidad, puesto a que el color no dejaba claro si se trataba de Freddy o de Fredbear. A este personaje lo volveríamos a ver en los teasers de Pizzería Simulator, donde Scott enseña unas imágenes en las que Cakebear pasa de entregar cupcakes a hacer malabares con pizzas, y a finalmente aparecer en el teaser de presentación del juego, teaser en el que aparece su versión final, la cual en el juego cumple el rol de entregar pizzas a los niños, del mismo modo en el cual en el pasado entregaba cupcakes. Ya conociendo mejor a este oso, pasemos al minijuego del cual participa. En cuanto a diseño, este nuevo oso presenta el mismo problema de color de Cakebear, debido a que es difícil identificar a cuál de los dos osos representa exactamente. En cuanto al minijuego en sí, tendremos que entregar pizzas a los niños, y a medida que entregamos más pizzas, un oso igual al nuestro se aparecerá. A diferencia de nuestro oso, este es oscuro, y seguirá todos nuestros pasos, como si de una imitación se tratase. El hecho de tener a Shadow Freddy imitando a un oso de identidad indefinida hace a este oso automáticamente Fredbear, al ser este el personaje al cual copia Shadow Freddy, así que se podría concluir en que la manifestación viva de la maldad de William adoptó la apariencia de este Fredbear al ser el animatrónico más cercano al incidente. Con esto dicho, puedo concluir en que Shadow Freddy empieza a, por así decirlo, gestarse desde el asesinato de Charlie, mas no nacer precisamente en el asesinato, ya que tanto en el minijuego de Pizzería Simulator como en Take Care to the Children se puede ver que ocurren dos cosas diferentes, una entrega de pasteles por un lado y una entrega de pizzas por el otro, más la influencia del oso negro, lo que deja a la entrega de pizzas en algún punto posterior al asesinato. Esto quiere decir que Shadow Freddy se formó por primera vez en algún punto después del incidente. Todo esto, por más lógico que pueda parecer, tiene un punto en contra, y es el hecho de que en la reimaginación del asesinato de Charlie en Pizzería Simulator, los niños llevan pulseras vinculadas a sus respectivos animatrónicos para poder ubicarlos en caso de perderse. Esto porque, según Ticket to Fan, estas pulseras solo estaban en los locales de Freddy's. Además de esto, Puppet participa en el minijuego, y sabemos que Puppet estaba en el local del MCI y no en Fredbear's, porque estuvo presente en Hive Gifts, Hive Life. Encima, es la propia Puppet quien se encuentra más cerca del lugar del asesinato que el propio Cakebear, por lo que la maldad de Afton bien pudo moldear su imagen en base a la marioneta. Algo que tiene sentido, pero a lo que ya llegaré más tarde. El punto de esto es que, si Cakebear es Freddy, se nos desmorona la teoría debido a que Shadow Freddy imita a Golden y no a Freddy.
Por suerte, ante esto tengo una posible respuesta. Resulta que en las antiguas llamadas Terral que se pueden oír en FNAF 3, se sabe que los Springlocks estuvieron en Freddy's, ya que estas llamadas funcionan como un tutorial que le explica al personal cómo colocarse un traje Springlock y cómo evitar una posible falla frente a la gente. Aunque no sé si había Springlocks en varios locales o solo en algunos, puedo afirmar con seguridad que en el local del MC estaban por obvias razones, ya que en el incidente Afton utilizó el traje de Spring Bonnie y el traje de Fredbear, donde iría el cuerpo de Cassidy. Con esto podría tener resuelto el caso de Kate Bear, aunque hay un último problema. El animatrónico más cercano al asesinato de Charlie fue Puppet y no Fredbear. Por lo tanto, la maldad de William pudo haber basado su apariencia en la marioneta y no necesariamente en el oso. En ese caso, Nick Marione sería quien habría nacido de este asesinato, al adoptar no solo la apariencia de Puppet, sino al volverla aterradora. Esto tiene sentido con lo visto anteriormente en la sección de Nick Marione, donde concluí que él era la representación de la muerte al ser eso lo que Afton había creado. Nick Marione dice ser un reflejo de eso, así que, si tanto Nick Marione como Shadow Freddy nacieron de la maldad de William, ¿por qué no son directamente los mismos? Hay muchos puntos a favor de esto, como Nick Marione actuando igual que Nick Mare, llamándose literalmente Nick Mare en Ruin y otras cosas más que no mencionaré por involucrar a Eleanor. Gracias por llegar al final del video, me tomó tiempo terminar esto, así que agradecería mucho un me gusta de tu parte. Además, si esperas ver más vídeos como este y de una mejor calidad, suscríbete para poder estar al tanto de todo. Nos vemos, que estés bien.